Uno, dos, uno. Gracias, Teresita, por esa animación que nos has dado los caballeros. Un par de cositas más antes de... vayámonos preparando para el 8 de agosto, ¿ok? 8 de agosto tenemos un paseo familiar con la iglesia, por acá cerca nomás. Vamos a ir dando datos a las próximas reuniones, pero es aquí cerca. Vamos a tener ese tiempo juntos. Entonces, separen esa fecha, sábado 8 de agosto, por favor. Y en segundo lugar, tengo un aviso de parte de mi hermano Juan Pablo con respecto al alcance aquí, que tiene que ver con misiones también. Buenas tardes, mis hermanos. Quería darles un pequeño anuncio. Yo sé que tal vez el Ministerio de Misiones también hablará de esto. El distrito siempre tiene por costumbre tener un evento de una semana misionero en una iglesia local de la Alianza del Distrito Hispano. Y este año, como una iniciativa nueva del superintendente, es involucrar a todos los ministerios hacia las misiones. Pues todos los ministerios, tanto hombres, mujeres, jóvenes son los que los organizan, pero todos los ministerios estaremos ayudando durante una semana a los jóvenes en lo que se llama Alcance Aquí. Entonces, como líder del distrito del Ministerio de Hombres, vengo a pedirles a ustedes, a los hombres, que por favor tengan en cuenta que vamos a tener nosotros como ministerio, vamos a tener 3 días en los cuales vamos a tener que estar sirviendo en la iglesia de White Plains, que está cerca de aquí. Para que tengan una idea, los jóvenes son alrededor de 12 jóvenes que duermen una semana dentro de una iglesia, en colchones, en el piso, todo con el fin de llevar más almas a Cristo. Y lo hacen en una iglesia en recuperación. Y como Distrito Hispano, todos los ministerios vamos a estar trabajando. Yo sé que en el retiro, los que estuvieron, hablé acerca y hay algunos hermanos que ya se han puesto a disposición. Pero necesitamos más gente, necesitamos más hombres decididos a que puedan ayudarnos en esta obra. La fecha es del 5 de julio al 12 de julio, pero los días que vamos a estar ministrando nosotros van a ser los días 8, 9 y 10 de julio. Van a ser alrededor de 3, 4 horas, será desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. No va a ser todo el día, pero sí necesitamos que hombres estén dispuestos a ayudar en esa obra. Es algo que el distrito ha hecho. Pensemos tal vez a futuro que algún momento una iglesia hija de nosotros pueda ser plantada de esta iglesia y tal vez alcance aquí, también vaya a ser la misma obra que está haciendo en White Plains. Así que cualquier información que usted tenga, acérquese a mí, diga, yo quiero estar ese día, yo puedo estar un día, yo puedo estar tal vez una tarde. Como les digo, no interrumpe nada nuestro trabajo, ya es a partir de las 6 de la tarde, y lo único que necesitamos es ayudar a esos jóvenes. Son 12 jóvenes que van a estar trabajando 8 días, de domingo a domingo, y solamente nos piden 3 horas de 3 días a la semana para poder ayudarlos. Así que cualquier información, no se olviden de la semana del 5 al 12 de julio. Y si usted no puede ir, ore por estos jóvenes. Ore por estos jóvenes que todavía tienen el amor de Cristo de ir a buscar y evangelizar durante una semana en estaciones del tren, en la calle, en parques, en McDonald's, en todos esos sitios, tratando de llevar almas a Cristo. Así que si usted quiere, por favor, déjeme saber. Y si no, ore por estos jóvenes y ore por este alcance aquí. Hay muchas necesidades. Si usted no puede ir y usted quiere donar, déjenos saber también, porque como les digo, ellos van a dormir en una iglesia en Morris Park, Nueva York, y van a necesitar transporte porque vienen de todos lados costeando su carro, su gasolina, y van a dormir en las iglesias, todos motivados por crecer a la obra de Cristo.
Así que oren por ellos y estamos a las órdenes, mis hermanos. Amén. Gracias, Juan Pablo. Si usted quiere tener un poquito de la experiencia de cómo hacer misiones, esta es su oportunidad. No tiene que ir lejos y más o menos tiene el feeling de qué se hace en un viaje de misiones. Este es a corto plazo aquí cerca. Entonces, si usted desea tener esa experiencia, amén, regístrese. Hable con mi hermano Juan Pablo para ir a este lugar. Y finalmente, el próximo domingo tenemos el Día de la Libra de Amor. Si usted tiene alguna necesidad de eso, avísele, coordine con mi hermana Albita y Nisa, cosa que podamos ayudarle el próximo domingo. Y si usted tiene algo que traer también, no perecible, puede traer el próximo domingo y allí lo vamos a tener en una mesa para distribuirlo a alguien que necesite. ¿Ok? Entonces vamos a orar un momentito que el Señor nos dirija en este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Y quería hacer referencia a lo que mencionaba Teresita en cuanto a lo que es el Espíritu Santo. Yo recordé un pasaje en Lucas capítulo 11 que dice, y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Qué lindo, ¿no? Qué lindo. En oración puedo pedirle al Señor, Señor, dame de ese espíritu tuyo. Si usted es creyente, si usted ya ha recibido a Cristo en su vida, el Espíritu Santo ya está en su corazón. Entonces lo que usted puede pedir es que el Espíritu le llene su vida como cantamos ahí. Lléname, ¿no es cierto? Lléname con tu Espíritu para que podamos vivir una vida semejante a la vida del Señor Jesús. Entonces hemos querido en esta oportunidad continuar con el tema de sanidad, heridas, y hemos querido hablar el tema del sanador herido. No sé si se ve, ¿no? Gracias al equipo de audio que, si ustedes ven, hay menos cables por allá, por lo menos, menos cables. Por aquí sí hay una revolución, vamos a tratar de minimizarla. Estamos usando equipos remotos, un pedacito de equipo y otro allá, y tratar de no usar tanto cable. El sanador herido. Al final de este mensaje quisiéramos entender que nosotros podemos haber recibido heridas en la vida. Podemos haber recibido algún tipo de herida en nuestras emociones, en nuestro trato con las personas. Pero al final, nosotros que hemos sido heridos, también podemos servir de sanidad a otras personas. El Señor ha permitido que esas heridas, sanadas por el Señor, sean producto o tengan consecuencias que nosotros podamos sanar a otras personas con nuestro testimonio, con nuestras palabras. Y en verdad eso es lo que hizo el Señor Jesús. Él es el sanador de nuestras vidas, el que sana nuestras vidas. Y al mismo tiempo Él fue herido, fue un sanador herido. Para entrar en este tema necesitamos hablar acerca de lo que el libro de Hebreos habla. Jesús es nuestro gran sacerdote, sumo gran sacerdote. Y ese lenguaje para nosotros nos hace recordar algo de nuestro pasado, cuando hablábamos de sacerdotes en la religión y todo eso. A continuación.
dice lo siguiente. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué cosa es nuestra profesión? Retengamos nuestra fe, nuestra confesión de Cristo, sabiendo que Él es un sumo sacerdote que traspasó los cielos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces nos dice, acerquémonos pues, confiadamente, con valor, con valentía, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. En el oportuno socorro, dice Hebreos 4, 14 al 16. Entonces él, un poquito más allá, dice lo siguiente, porque todo sumo sacerdote, allí en el Antiguo Testamento, tomado entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, pero para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también estaba rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y finalmente, versículos 7 y 8. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor, orando, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, entonces vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quién? Para todos los que le obedecen. Esto es algo tremendo, porque eso se aplica a nuestras vidas. El autor de Hebreos habla sobre cosas antiguas, pero hace una aplicación a nuestras vidas hoy. En el Antiguo Testamento, la debilidad, porque la debilidad se relaciona con los sacrificios ofrecidos por los sacerdotes. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, Dios organiza o crea un grupo de sacerdotes, los levitas, pero también instituye el sacerdocio de Aarón, que era el hermano de Moisés. Dice, una debilidad era principalmente una mancha física en el animalito, pero también en el hombre. Si un hombre tenía una debilidad en ese sentido, aunque fuera miembro de la familia de sacerdotes de Aarón, no podía ejercer como sacerdote. Esa debilidad lo descalificaba para entrar en la presencia de la santidad de Dios en el tabernáculo primero y luego en el templo. Esto significa que el sacerdote tenía que pasar por un rito de purificación antes de entrar. Y el sacerdote, el sumo sacerdote, era escogido por Dios mismo. No había ahí democracia. Dios mismo los escogía y se escogían los animales que no tenían ningún defecto. Fíjese lo que dice Levítico. Si hay algunos que ustedes que no les gusta leer Levítico, ¿no es cierto? ¿A usted le gusta leer Levíticos? ¿No? Empiezan a leer Génesis, Éxodo, Deuteronomio. No, Levítico no. ¿No es cierto? Levítico es muy... Pero fíjese lo que dice. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón, tu hermano, y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones
que tenga algún defecto, hablando de debilidad, se acercará para ofrecer el pan de Dios. Porque ningún varón, fíjese, escuche esto, ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego o cojo, bueno, esta es la era de, no sé si hubiera discriminación, pero varón ciego o cojo, mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado, fíjese, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Tenía que ser perfecto el sacerdote. Perfecto. Fíjese lo que dice. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas, podrá comer. Pero no se acercará detrás del velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Detrás de esto hay un propósito. Dios es un Dios santo y aquel que se acerca a Él debe buscarle en santidad. Esa es la idea de estos textos. Entonces, las ofrendas y los sacrificios debían ser sin mancha y sin defecto. Numerosas referencias en este mismo libro dejan claro que ningún animal, además del sacerdote, con imperfección podía ser ofrecido a Dios. Tanto el que ofrecía el sacerdote como el animal tenían que ser sin defectos, sin nada. Tanto la ofrenda como el oferente entonces debían estar libres de imperfecciones. Ahora, ¿qué tiene eso que ver con nosotros en este lado de la Biblia? En el Nuevo Testamento empezamos a ver un uso figurado de la palabra enfermedad. Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, ¿no es cierto? El pasaje dice, pero en este caso se trata de algo, una figura retórica solamente, una metáfora. No está hablando de defecto o algo físico. La palabra habitual que en el Nuevo Testamento se usa para hablar de enfermedad es la forma negativa de la palabra stenos. ¿Qué significa fuerza? ¿Ustedes han escuchado alguna palabra? Stenosis. ¿Alguna vez el médico le dice tienes una estenosis? Tienes una falta de fuerza en algún músculo. Yo recuerdo cuando mi hijo era pequeño, recién nacido, unos meses, no meses, días. Y el niño empezó a echar todo lo que comía. No podía comer. Y entonces, tratando de buscar qué es lo que tenía, le pusieron una inyección aquí en la espina pensando que era meningitis, imagínense, a los días. El pobre Frank hasta ahora está sufriendo de las... Y después se dieron cuenta que dentro, a la altura del estómago, hay un músculo que permite que la comida pase o no pase. Y ese músculo es cuando está deteriorado, es que no permite y echa toda la comida. Tuvieron que operarlo a los días de nacido, tuvieron que operarlo por esa estenosis en el músculo del estómago. Estenosis entonces es cuando se debilita el músculo, ¿no? Pero cuando en el antiguo griego se le añade una A la palabra, se está negando. Por ejemplo, cuando usted dice que una persona es teísta, ¿qué está diciendo? Que cree en un Dios. Y cuando dice ateísta o ateo, ¿qué está diciendo? Que no cree. Entonces, igual en la palabra estenosis significa
fuerza. Y cuando se le añade una A adelante, se diría astenia, lo que significa enfermedad, falta de fuerza, debilidad, incapacidad. Entonces el Nuevo Testamento cuando dice debilidad está hablando de una debilidad en energía espiritual, en energía. Entonces esta palabra casi nunca se utiliza en un sentido puramente físico, hablando de fuerza física, ¿no? Sino habla acerca de nuestras debilidades mentales, morales o emocionales, una falta de fortaleza espiritual es lo que se refiere el Nuevo Testamento. Las debilidades en sí no son pecado, pero sí muchas veces merman nuestra resistencia a la tentación, ¿sí o no? Muchas veces cuando nos sentimos bajoneados, como se dice emocionalmente, no tenemos esa dinámica espiritual, somos más sujetos a la tentación. Los hombres cuando tienen hambre, ¿qué cosa dicen? Cuando usted está con hambre, ¿está contento? A ver las esposas que digan. Están amargados, ¿no? Están grouchy, están crankies. Cuidado que en ese momento están sujetos a tentaciones, a comer cualquier cosa, ¿no? Y usted que quiere que coma algo saludable, ¿no es cierto? Es el peor momento para que coma algo saludable. En el Nuevo Testamento las debilidades son rasgos de la naturaleza humana que pueden predisponernos o inclinarnos al pecado, a veces sin que tomemos una decisión consciente al respecto. Bueno, el libro de Hebreos es un libro que se parece al Levítico, o nos hace recordar esas palabras del Levítico. Y muestra que el sistema de sacrificios que Dios había instituido en el Antiguo Testamento encuentra su cumplimiento en el Señor Jesús. Todo ese sistema de sacrificio de animales tenía una representación, una razón de ser. Estaba prediciendo, proyectándose en lo que Jesucristo iba a hacer cuando Él venía. ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús acercarse al agua? ¿Recuerdan? Es lo que leen la Biblia. ¿Qué dijo cuando Jesús se acercaba al lago? He aquí el Cordero de Dios. ¿A qué estaba haciendo referencia? Al Levítico. Porque en el Antiguo Testamento se realizaba ese sacrificio de corderitos para quitar los pecados de los hombres. Entonces, cuando ve a Jesús, inmediatamente hace la asociación. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este cumplimiento se aplica también a las debilidades de los sacerdotes. Fíjense, cuando el sacerdote en el Antiguo Testamento iba a sacrificar los animalitos para el perdón de pecados, primero tenía que sacrificar para sí mismo. ¿Por qué? Porque él también era un hombre sujeto a debilidades. Él era también un hombre sujeto al pecado. Entonces él tenía que sacrificar esos animalitos, primero por él y su familia y luego por el pueblo, ¿no? Entonces sacrificaba por sí mismo, por sus imperfecciones y luego por el pueblo. Sin embargo, debido a que tenía debilidades, podía comprender las debilidades de su pueblo. Él siendo un hombre común y corriente, él entendía las debilidades del pueblo. ¿Por qué las personas se conducen en una dirección? Las tentaciones, todo eso. Él podía entenderlo y entonces tratar con ellos con mayor delicadeza, ¿no? Podía ser más comprensivo como sacerdote, porque él también estaba sujeto a las debilidades internas que nos predisponen a todos a la tentación y al pecado.
Ahora, el autor del libro de Hebreos aplicó esta misma imagen a nuestro gran sumo sacerdote y mediador, nuestro Señor Jesucristo. Es lo que dice allí. Como Jesús nunca pecó, nunca se dio a la tentación, a diferencia del sacerdote del Antiguo Testamento, nunca, fíjese, Jesús nunca tuvo que ofrecer su sacrificio para él mismo. Pero él fue tentado, así como nosotros, y fue puesto a prueba en todo. Él sufrió todo tipo de prueba, tentación y dolor inimaginable como nosotros podemos haber sentido. Y por eso es que dice el autor de Hebreos que tenemos un gran sumo sacerdote que comprende el sentir de nuestras debilidades. Él incluso comprende, querido hermano, querida hermana, el sentimiento que acompaña a todas esas debilidades. No solamente comprende que somos limitados, Él comprende todas nuestras debilidades, aquello que nosotros llamamos cuando hablamos con personas, sí, yo también soy pecador. Usted conoce sus debilidades, pero Jesús conoce sus debilidades. No solamente sus complejos y sus traumas emocionales y sus conflictos internos. Él los conoce. Aquellas cosas por las cuales usted está luchando en su corazón. Él las conoce. Esos conflictos que usted y yo tenemos. Pero también Él conoce y entiende el dolor que estos conflictos dejan en nuestra alma. Él sabe. Él está bien consciente de todo esto porque Él comprende nuestras frustraciones, Él comprende nuestras ansiedades, Él comprende nuestra depresión, queridos. Y Él comprende esas heridas, porque Él mismo las vivió. Los sentimientos, ¿alguna vez te has sentido abandonado? ¿Abandonada? ¿Alguna vez lo has sentido? Él lo sintió. ¿Alguna vez has sentido soledad? Él lo sintió. ¿Alguna vez te has sentido aislada? Él también lo sintió. ¿Alguna vez has sentido rechazo? De seguro que lo sintió. Esta carta de los Hebreos nos asegura que Jesús comprende cómo nos sentimos a causa de estas debilidades. Fíjese, Hebreos dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Se imaginan a Jesús orando, pidiendo al Señor y orando con lágrimas? Señor, líbrame de esta muerte. No fue un momento hermoso. Luego dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Dice, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo con mayúscula, por aquello que él padeció, dice, él aprendió a obedecer, queridos. En el Getsemaní, por ejemplo, recordemos cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, en el tiempo que él sufrió la pasión y la cruz, allí es como dijera él, allí lo he vivido todo. Allí lo he vivido todo. Él sabe lo que es llorar a lágrima viva. Él sabe lo que es orar a Dios entre llantos, entre sollozos. Él luchó contra sentimientos que casi lo destrozaron. ¿Puede estar conmigo? ¿Puede seguirme lo que estamos
tratando de hacerse una figura de cómo es que Jesús estuvo en ese momento. Él lo sabe. Él lo sabe. Lo ha vivido y puede sentir lo mismo que tú sentiste. Él sufre contigo. Él sufre contigo. Pero el título más grandioso que Él tiene dentro de la Biblia, de tantos títulos, es el título de Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Él está con nosotros. Dios, al haber pasado Él mismo por esas circunstancias, sabe cómo es estar allí y quiere vivirlo junto a nosotros. ¿Alguna vez has sentido estas cosas? ¿Alguna vez te has sentido que nadie te comprende? Bueno, Él lo comprende porque Él lo ha pasado. Él no solamente se está identificando, no solamente tiene empatía por ti, Él lo pasó. Y por eso es que nosotros podemos entonces acudir a Él con valentía. Dice el texto, dice que nosotros podemos acudir a Él. ¿Para qué? Para orar, para pedir. ¿Recuerdan el pasaje que mencioné? Pide y recibirás. Toca y se te abrirá. ¿No? El Señor Jesús quiere que nosotros nos acerquemos con confianza. Fíjese lo importante de este pedido. Él dice que nos acerquemos. ¿Qué implica eso? Él ya se acercó. Él se hizo hombre. Él vino y se identificó con nosotros. ¿Y ahora qué nos toca a nosotros? Acercarnos, ¿en qué modo? En modo de oración. Así como Él dice, se acercó al Señor en súplica y ruego en medio de su tragedia, nosotros podemos acercarnos a Él. Pero hay que acercarse, dice, con confianza. Acerquémonos con confianza. ¿Por qué no nos acercamos con confianza? A veces nosotros tenemos vergüenza del hombre. Vergüenza de lo que nos han hecho. Vergüenza de lo que hemos hecho. Pero Él dice, acércate con confianza. Y acércate con valentía. Dice. Para acercarse al Señor hay que acercarse con valor, con valentía. Porque esa confianza en que Él me entiende y Él pasó esas mismas cosas, Él puede darnos su gracia. Dios no nos dice, puedes venir sintiéndote culpable. No nos está diciendo eso. Él no quiere que nos acerquemos sintiéndonos culpables. O puedes venir con vergüenza. No está diciendo eso. Nunca debes pensar que hay algo mal en mí porque estoy pasando por esta depresión. Hay mucha gente que siendo cristiana pasa por depresión y se cuestiona, ¿cómo yo soy cristiano y estoy pasando por una depresión? No debes pensar que estoy mal porque estoy pasando con esa depresión o que no soy espiritual, ¿no? Estos son crueldades que a veces entre nosotros, nos infligimos unos a otros y no son bíblicas. Cuando nosotros criticamos a alguien que está pasando por esta etapa, nos acercamos a un Padre Celestial que comprende nuestros sentimientos y nos invita a compartirlos con Él. ¿Puedes compartirlo con Él? ¿Puedes acercarte a Él con confianza, con valentía y decirle, Señor, yo necesito cercanía contigo, necesito tu perdón, necesito perdonar? Por eso podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia, sabiendo, dice, que obtendremos misericordia y hallaremos gracia en los momentos de necesidad. El texto dice en el momento oportuno.
Justo cuando yo lo necesito, allí está. Justo cuando tengo una tragedia en mi vida. Mira, quizás tú no estás pasando una tragedia y esto no te está llegando a ti. Quizás no has tenido un dolor o no lo tienes ahora. Pero una cosa segura hay en la vida, que tarde o temprano vamos a tener que pasar un dolor o una tragedia. Quizás no ahora, pero para ese momento, esta enseñanza de Hebreos es que nos está advirtiendo, acércate a Él en este momento. Acércate con confianza. Podemos acudir a Él, por ejemplo, cuando necesitamos perdón, cuando nos sentimos culpables por nuestros pecados, que nos están atormentando o nos agobian los sentimientos de nuestras debilidades. Señor, ¿por qué soy así? ¿Por qué cedo ante estas cosas? Fíjese, en el Edén, Adán y Eva eran perfectos. Adán y Eva eran perfectos. Dios los creó perfectos. En el instante que ellos decidieron tomar su camino y decir vamos a desobedecer a Dios, toda la creación sufrió, no solamente ellos. Por eso hoy en día nosotros tenemos luchas, nos sentimos ajenos con varias cosas. Nos sentimos enemigos de nosotros mismos. Muchas veces decimos, yo soy mi peor enemigo, ¿no? A veces usted ha dicho eso o ha escuchado a alguien decir, es verdad. Somos enemigos de nosotros mismos. También nos volvemos enemigos de nuestros vecinos. Nos volvemos enemigos o la creación se vuelve enemiga de nosotros. Pero lo más importante es que nos volvemos enemigos de Dios. Verticalmente. Entonces hay un trastoque entre las relaciones entre el hombre y la creación. La venida de Cristo es para restituir esa relación con Dios y esa relación en todos los sentidos. Tú y yo lo sentimos a diario, queridos. Fíjese, en el jardín en el huerto, fíjese lo que le costó al Salvador en ser nuestro sanador. Debemos acompañarle, para entender debemos acompañarle a lo largo de su pasión y su sufrimiento, tal y como lo describe los evangelios, los salmos e Isaías. Fíjese, Mateo dice, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Jesús se entristeció. Jesús se angustió también, angustia. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Qué significa eso? Está muy triste hasta la muerte. ¿En algún momento te imaginas a Jesús decir, ya no quiero vivir? Quédense y velen conmigo, les dijo. Quiere decir, Señor, que tú comprendes cuando estoy tan deprimido que ya no quiero seguir viviendo. ¿Entiendes eso? Él lo entiende. Fíjate, el Salmo 22 es un salmo que se le llama Salmo de Abandono. Fíjese lo que es un salmo profético, es un salmo que nos anticipa lo que Jesús estaba sintiendo en el momento del huerto y en el momento de la cruz. Dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se coyunturaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Eso es lo que estaba sintiendo el Señor Jesús. Salmo 69 es otro salmo. Dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han llegado hasta mi alma. He llegado a aguas profundas donde las corrientes se desbordan. Estoy cansado de llorar. El oprobio me ha quebrantado el corazón
y estoy lleno de aflicción. Busqué a quien se compadeciera, pero no hubo ninguno. Busqué a quienes me consolaran, pero no hallé a nadie. Si has luchado en hacer contra la soledad insoportable o un vacío en tu corazón, si has pasado por episodios oscuros de depresión, sabes cuando estás en lo más bajo. Lo más difícil es orar, ¿no? Cuando la gente te dice, ora, tú eres cristiano, estás pasando por pruebas, ora. Con la oración vas a sentir la presencia de Dios, es lo que dicen. Quiero asegurarte que Él lo sabe, Él entiende ese momento. Pero el peor de los sentimientos que nos invaden en nuestras debilidades es cuando ni siquiera podemos orar. ¿Te ha pasado eso? Ni siquiera puedes pedirle al Señor. Cuando nos sentimos abandonados y desamparados por el mismo Dios. Fíjese, en la cruz, los cielos mismos, Dios mismo, no quiso saber nada de su Hijo. Los cielos se volvieron fríos y despiadados en lugar de compasivos. Se volvieron aterradoramente sordos mientras Él era separado de la tierra de los vivos. Él clamó pidiendo ayuda en su angustia final, pero no hubo respuesta. No hubo respuesta. Y entonces Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Alguna vez has orado intensamente por algún motivo y no has escuchado respuesta de Dios? ¿Cuántas veces? ¿Has orado por algo que necesitabas y no has escuchado respuesta de Dios? Bueno, Jesús también vivió eso. El Salmo 22 dice, ¿por qué estás tan lejos de socorrerme y de las palabras de mi clamor? Oh Dios, clamo de día, pero no me oyes, no me oyes. Dios comprende cuando tú oras y te sientes abandonado. Él conoce los sentimientos que estás teniendo debido a tus debilidades. Los credos, ustedes seguramente han escuchado los credos, creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, la Iglesia, etcétera, etcétera. Y al final hay una parte que dice, y creo también en el infierno, donde Jesús supuestamente llegó. Cristo descendió a los infiernos, dicen los credos. Ha habido un gran debate acerca de si literalmente Jesús fue a los infiernos, a liberar a las almas encadenadas. Pero también aquí, cuando uno piensa en lo que Jesús sufrió y vivió, podemos pensar que Jesucristo se sumergió en cada uno de los miedos, los terrores y sentimientos de angustia que tú y yo podemos experimentar en nuestros momentos más bajos de rechazo, abandono y represión. Podríamos decir, algunos de ustedes han dicho alguna vez, estoy viviendo como si estuviera en el infierno. ¿No es así? Decimos a veces cuando todo nos está saliendo mal. Significa que no hay ni un solo sentimiento que no podamos llevar ante Él. Todo esto es para decir, aquello que tú y yo hemos sufrido, podemos llevarlo al trono de la gracia, es lo que dice Hebreos. Cada uno de esos sentimientos negativos podemos llevarlo en oración al trono de la gracia. No tenemos por qué tener vergüenza ni suprimirnos, pero tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que decir, Señor, aquí estoy. Necesito de ti y te necesito ahora, ¿no? Por ejemplo, en el juicio, cuando Jesús fue juzgado, dice, le escupieron en la cara y le abofetearon. Y otros
le golpeaban. Se burlaban de él, le golpeaban en la cara. No hay nada más destructivo para una persona que una bofetada, ¿no es cierto? No hay nada más destructivo, querido. Es tan humillante, tan degradante, tan deshumanizante, destruye algo básico de nuestra identidad como personas, una bofetada. Sin embargo, Jesús lo comprende. Él también recibió bofetadas. Él sabe lo que es recibir un golpe en la cabeza, una bofetada en la cara. Se identifica con lo que tú sientes y con el dolor que tú sientes. Él siente los problemas que te afectan y quiere sanarte. Quiere que sepas que no está enfadado contigo. ¿Me escuchas? Quiere que sepas que Él no está airado o enfadado contigo por lo que estás sintiendo. Él los comprende. Él comprende cada uno de esos sentimientos. Hay un himno antiguo que dice lo siguiente: Jesús sabe cómo te sientes cuando un amigo te rechaza, un cónyuge te abandona o tus amigos se burlan de ti. Isaías dice, no tiene forma ni belleza. Cuando lo veamos, no hay belleza que nos haga desearlo. Es despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. Y como que escondimos de él nuestros rostros. Era despreciado y no lo estimamos. ¿Alguna vez te has sentido rechazado? Bueno, él también se sintió rechazado y él puede sentirlo contigo. No tenemos que acercarnos con culpa ni avergonzados. Debemos acercarnos, dice el autor de Hebreos, con valentía. Acercarse a Dios nuevamente requiere valentía, porque nosotros buscamos todo tipo de excusas para no acercarnos a Dios con valentía, con confianza, sabiendo, y todo el punto de este libro de Hebreos es que Él no solamente nos comprende, sino que Él desea sanarnos de aquellas heridas tan antiguas. No nos ha dejado solo, decía Teresita, pues el Espíritu Santo, dice, nos ayuda en nuestra debilidad, ¿no es cierto? El Espíritu nos ayuda en la debilidad. Jesús está ahora con nosotros en la presencia de su Espíritu, quien nos va a ayudar en estas debilidades y en una participación mutua para nuestra sanidad. Tengo yo que acercarme a Dios. Acercaos a Dios, dice, y Él se hará cargo de nosotros. Hay la historia de una mujer que se llama Joni Eareckson Tada. Quisiera leerles un poquito acerca de ella. Dice lo siguiente. Joni Eareckson Tada era una guapa joven, vivaz y atlética. ¿Algunos la conocen? ¿Han escuchado de ella? Dice lo siguiente. Chocó contra una roca el día de zambullirse en un lago. El accidente le provocó una parálisis y ahora es tetrapléjica. No puede moverse. Pero pinta cuadros sujetando el pincel con los dientes ahora. Su testimonio se ha difundido por todo el mundo a través de sus libros y de la película de su vida. Joni se llamaba la película. Se dio cuenta de lo indefensa que ella estaba. Realmente una noche desesperada en la que le suplicó a su amiga que le diera unas pastillas para poder morir. Cuando su amiga se negó a darle las pastillas, ella dice, ni siquiera puedo morir por mi cuenta. Al principio la vida era un infierno para Joni.
el dolor, la rabia, la amargura y el sufrimiento emocional sacudían su espíritu. Aunque en realidad no sentía dolor físico, unas sensaciones punzantes le atormentaban los nervios y le recorrían todo el cuerpo. Esto se prolongó durante 3 años. Entonces una noche, dice, se produjo en Johnny lo siguiente: un cambio radical que la ha convertido en una cristiana hermosa y radiante que es hoy. Su mejor amiga Cindy, dice, estaba en su lado buscando desesperadamente alguna forma de darle ánimo. Debió ser una inspiración del Espíritu Santo, pues de repente le dijo lo siguiente: Johnny, Jesús sabe cómo te sientes. No eres la única que has estado paralizada. Él también estuvo paralizado. Johnny la miró con ira, enojada, y Cindy, ¿de qué me estás hablando? Es verdad, le dijo. Recuerda que los clavaron en la cruz. Tenía la espalda en carne viva por los golpes. Igual que a ti a veces te duele la espalda. Seguro que deseaba moverse, cambiar de postura, redistribuir el peso de alguna manera, pero no podía moverse. Él sabe cómo te sientes. Así fue como todo empezó con las palabras de Cindy, su amiga, la conmovieron profundamente. Nunca antes se le había ocurrido. El Hijo de Dios había sentido esas sensaciones punzantes que le atormentaban el cuerpo. El Hijo de Dios conocía la impotencia que ella sufría. Johnny dijo, Dios se volvió increíblemente cercano en ese momento para mí. Sentí cómo me transformaba el amor incondicional de mis amigos y de mi familia, y con el tiempo empecé a comprender que sí, Dios también me amaba. Qué lindo testimonio, qué lindo testimonio, cuando el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Jesús recorrió entonces este valle solitario. Él tuvo que recorrerlo solo. Nadie más podía recorrerlo por él. Tuvo que recorrerlo solo. Tiene que ir y enfrentarse al juicio. Tiene que aguantárselo él solo. Nadie más puede soportarlo por él. Tiene que aguantárselo él solo. Mientras recorremos nuestro solitario valle, no lo recorremos solo. ¿Sabías eso? ¿Sabías eso? No lo recorremos solos, porque Dios envió a su Hijo para que nos acompañara en ese camino. No lo recorremos solo. Él entiende, Él comprende, Él vivió todo aquello que tú estás viviendo. En resumen, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Espero que el mensaje de Hebreos entre a nuestros corazones y podamos decir, Señor, ahora puedo acercarme con toda confianza cuando mis debilidades sean expuestas. Tú las conoces, tú has vivido algo similar o algo parecido. No es entonces ese Dios lejano que está en el cielo y nosotros aquí, que no sabe nada de lo que nos pasa. Él es el Dios, el sumo sacerdote,
declarado sumo sacerdote por Dios con poder. Y Él puede llevar tu vida a la sanidad. Por eso es que le llamamos el sanador herido. Y ahora, lo más lindo es que si tú has tenido alguna de estas experiencias, te has sentido herido, te has sentido, y estás en estos días que estamos hablando de este tema, estás buscando la sanidad emocional del Señor. Tú mismo puedes ser un sanador que ha sido herido. ¿Estás dispuesto a ayudar a una persona? Yo sé que estás sufriendo quizás. Yo sé que has pasado momentos malos. Yo sé que tú puedes decir, nadie puede pasar lo que yo estoy pasando. Pero el sanador herido quiere que tú seas ahora un sanador que ha sido herido, pero que sanas con tus palabras, con tu vida, con tu mensaje y con tu testimonio. ¿Quieres ser un sanador herido? ¿Quisiera hacerlo? ¿Quisieras buscarle al Señor y decirle, sí, Señor, quiero ser como tú, un sanador herido? Oremos un momentito. Señor y Padre Celestial, yo te ruego que en nuestras vidas podamos absorber todos estos momentos negativos de tragedia, de abuso, que podamos nosotros recibir tu sanidad, Señor, y de ahí salir como nuevas criaturas, como personas con un nuevo poder, para bendecir a otros, para promover sanidad en otros, Señor, y no quedarnos con esas cosas que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Que podamos compartir, que podamos llevar, ser portadores de sanidad en cualquier lugar que vayamos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude a absorber, a practicar, a vivir esto con todas las personas a nuestro alrededor, Señor. Perdónanos si en un momento pensamos que tenemos que soportar estas cosas solas. Sino queremos acudir a ese trono de gracia para obtener el oportuno socorro. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
nos ayudes, Padre, a entender que no estamos solos, que entender que tú pasaste por lo que nosotros estamos pasando, para, Padre, poder entender tu propósito y hacernos más como tú. Gracias por este servicio, el mensaje y las alabanzas, las ofrendas. Todo te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Están despedidos, hermanos. Dios les bendiga. ¿Dónde está? Libertad, libertad. ¿Dónde está?